Los grupos de familia Al-Anon, que incluyen a Al-Atin para los miembros más jóvenes, existen desde hace más de 50 años en España como un recurso comunitario que provee ayuda a aquellos afectados por la forma compulsiva de beber de otra persona. Existen actualmente más de 24.000 grupos de Al-Anon y Al-Atin en 115 países, y en España contamos con casi 300 grupos de recuperación para los familiares de alcohólicos. Nuestras reuniones son anónimas y confidenciales. No hay que pagar cuotas fijas para ser miembro. Los grupos de familia de Al-Anon, Al-Atin, tienen una larga historia de colaboración con los profesionales que trabajan con los familiares y amigos de los alcohólicos. Médicos, enfermeros, consejeros, terapeutas, asistentes sociales, abogados, oficiales judiciales, del orden público, asistentes a los trabajadores y personal de los recursos humanos son tan solo algunas de las profesiones en las que los pacientes o clientes pueden beneficiarse de la ayuda que brinda Al-Anon y Al-Atin. En este espacio vais a encontrar entrevistas a todos estos profesionales. Os animamos a suscribiros a nuestro canal de YouTube, Al-Anon España, para estar informados de todas nuestras publicaciones. También contamos con una cuenta de Instagram que os invitamos a visitar y que os dejamos enlazada al final del vídeo. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro 60 aniversario y por dedicarnos tiempo en resolver las dudas que planteamos los familiares de personas que padecen la enfermedad del alcoholismo. Buenos días, y para mí es un honor estar en este 60 aniversario y os deseo otros 60 más y que podamos contarlo dentro de 60 años, no sé, ¿eh? Esperemos que sí. Bueno, pues voy a comenzar con la entrevista. Venga. Doctor, a los familiares nos cuesta mucho entender que el alcoholismo es una enfermedad. ¿Nos puede explicar por qué el alcoholismo es una enfermedad? Entiendo perfectamente que a las familias, también a veces a algunos profesionales les cuesta entender por qué una adicción como la del alcohol es una enfermedad. Pues te he de decir que cumple con todos los criterios de lo que los médicos entendemos por enfermedad. ¿Cuáles son estos criterios? Primero, por lo menos cuando estamos hablando de... El mundo de la adicción es un mundo muy heterogéneo, es decir, hay pacientes que cumpliendo criterios de dependencia por el alcohol cumplirían criterios de dependencia leve, están en el inicio de la enfermedad, otros cumplirían criterios de dependencia moderada y grave, ¿no? Me estoy refiriendo ahora a los pacientes con dependencia moderada y grave, ¿no? En estos pacientes, ¿cuáles son los criterios de enfermedad? Primero, hay una lesión estructural en nuestro cerebro y esa lesión fundamentalmente afecta al circuito de la recompensa cerebral. Es decir, que en personas con dependencia moderada y grave del alcohol sabemos que estructuras, voy a utilizar unos palabras, ¿no? Como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal están alteradas. Y están alteradas durante el periodo de la enfermedad, y luego, aunque el sujeto deje de beber durante años, esa alteración permanece. Por lo tanto, el primer criterio, hay una alteración estructural, hay una lesión que podría explicar por qué es una enfermedad, la hay. Y tiene que ver, como te decía antes, con el circuito de recompensa cerebral, que como te comentaba, va desde el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Y luego, ¿cuál es el otro aspecto para considerarlo como enfermedad? Aparte de esa lesión estructural, hay una serie de síntomas que son muy característicos. ¿Cuáles son estos síntomas? Fundamentalmente es la pérdida de control que tiene el sujeto sobre su conducta. Este quizás sea el asunto más complicado para las familias. ¿Cómo que mi marido, o mi padre o mi tío, cómo es eso de que pierde el control de la conducta? Si el que va al bar es él, si el que va al chino es él, si el que se bebe la cerveza o la copa es él, ¿cómo es eso de que pierde el control? Bueno, cuando nosotros bebemos alcohol, el alcohol se refuerza, la conducta de beber se refuerza en ese circuito de la recompensa. En ese circuito de la recompensa están grabadas tres conductas que son básicas para que hoy estemos aquí como especie. Las conductas básicas son beber, comer, las relaciones sexuales y el movimiento. Es decir, venimos de fábrica, cuando nacemos,
con una serie de conductas aprendidas que están ahí. Cuando nosotros estamos recién nacidos y nuestra mamá o nuestro familiar nos pone una tetina o el pecho, no tenemos que pensar ¿qué hago? ¿Mamo o no mamo? ¿Bebo o no bebo? Sino que de manera instintiva lo hacemos. En ese circuito, insisto, están grabados esas tres conductas que instintivamente son muy útiles para la supervivencia. ¿Qué es lo que hace el alcohol en una persona que ha desarrollado la adicción al alcohol? Pues una persona adicta al alcohol, el alcohol se ha metido también dentro de esa estructura y está al mismo nivel que esas conductas instintivas. Es decir, que de una manera a veces que es muy difícil de entender, para una parte de nuestro cerebro, que es un cerebro antiguo, es un cerebro donde están grabadas los instintos, beber, comer, relaciones sexuales y el movimiento, en el dependiente el alcohol forma parte de esas cuatro conductas, con una diferencia, y es que si a nosotros comer nos produce un cierto placer, beber, agua, líquidos, un cierto placer, la relación sexual, un cierto placer, el movimiento, la actividad física, un cierto placer, el alcohol en el cerebro de una persona con adicción al alcohol, ese placer se multiplica por 4, por 5 y hasta por 20. Es decir, que nos encontramos con una persona en la que una parte de su cerebro, que es un cerebro antiguo, donde insisto, están grabadas esas conductas que tienen que ver con la supervivencia, el alcohol es más potente que las otras conductas. Y esa es, digamos, el gran drama por el que atraviesa una persona con dependencia. Es decir, ¿por qué hago lo que sé que no me conviene? ¿Por qué hago lo que sé que no me interesa? Bueno, pues porque si no estás atento, tu cerebro límbico, tu cerebro más instintivo, pone en marcha una serie de conductas porque para él eso es más importante que la comida, más importante que la bebida, que el sexo y que el movimiento. Muchas gracias, doctor. Desde su experiencia como médico, ¿qué síntomas padecen los familiares afectados por la enfermedad del alcoholismo? Vamos a distinguir lo que sería la pareja o el padre o la madre de la persona con adicción a los hijos, ¿no? Generalmente la pareja, el padre o la madre de la persona con adicción suelen desarrollar un problema que se llama codependencia. En algunos momentos, algunos profesionales han llegado a pensar que la codependencia era un trastorno mental, ¿no? Pero realmente no es un trastorno mental. La codependencia es una manera de comportarnos desarrollada, reforzada por años de convivencia con una persona con adicción. Es decir, que la persona codependiente no venía de fábrica con una codependencia. La codependencia se ha iniciado en el contexto de estar viviendo con una persona con un problema de dependencia por el alcohol y en esa convivencia la persona que desarrolla la codependencia ha pasado por una serie de fases. ¿Cuál es la primera fase? Pues empezar a racionalizar, a minimizar, a negar los problemas de alcohol que está viendo en su hijo, en su hija, en su marido o en su esposa, ¿no? Entonces, ese intento de decir, no pasa nada, es maravillosa, es maravilloso, es buen hijo, es buena hija, el alcohol lo consume porque está teniendo problemas, consume como el resto de sus compañeros, lo que pasa es que a mi hijo, a mi hija le siento un poquito peor. Ese primer intento de intentar racionalizar, quitarle peso, quitarle relevancia, negar ese consumo es el primer paso. ¿Qué ocurre cuando la cosa va a más? Cuando la persona digamos, los problemas de ese consumo de alcohol se están trasladando a ese hogar. Pues en muchas ocasiones la pareja, el padre o la madre empieza a considerar que es su responsabilidad empezar a estar vigilante, empezar a estar controlando. Y hay veces que estamos muy pendientes cuando viene nuestro hijo o nuestra hija, nos acercamos a darle un beso. En el fondo lo que queremos es oler si ha bebido o no ha bebido, ¿no? Marcamos las botellas para ver si empieza a desaparecer el whisky o la ginebra o el ron, ¿no? Y entonces pensamos que ese estado de hiperalerta es nuestra obligación,
yo soy buen padre, yo soy buena madre, yo soy buena esposa o yo soy buen esposo si estoy muy pendiente, si estoy alerta. Y esa es la trampa para el desarrollo de la codependencia. Considerar que ese estado de hiperalerta, de hipervigilancia, es la única estrategia de control que yo puedo poner en marcha. Porque ¿qué ocurre si mi pareja, como consecuencia de que estoy muy pendiente, disminuye el consumo? Yo me digo, menos mal, mi pareja ha dejado o está bebiendo menos porque yo estoy controlando. Pero ¿qué ocurre cuando mi pareja vuelve otra vez a descontrolar? Pues entonces pienso que la culpa es mía por no haber estado lo suficientemente pendiente. Y ese es el círculo vicioso en el que la codependencia se desarrolla. Como consecuencia de esta codependencia, las personas pueden tener cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, cuadros psicosomáticos, colon irritable, cefaleas, úlceras, uno no controla bien su tensión arterial, es decir, que toda una serie de trastornos mentales y trastornos psicosomáticos se instalan en la vida del codependiente. ¿Qué ocurre con los hijos? Muchas veces hay que distinguir aquí si el hijo o la hija, si en su desarrollo o durante su desarrollo, si su papá o su mamá estaba bebiendo o abstinente. Si su papá o su madre estaban bebiendo, muchas veces las personas que, como consecuencia de la bebida, no se portan bien con sus hijos. Es verdad que hay veces que hay malos tratos físicos, malos tratos psicológicos, incluso abuso sexual en algunos casos, ¿no? Pero por lo menos en la clínica lo que yo he visto con más, de manera más preferente es la situación que a veces los hijos dicen, es que durante la época en la que mi padre bebía no nos sentíamos atendidos. Parece como que para mi madre el único problema que había en casa era que papá no bebiese, ¿no? Y a eso el nombre que tiene esa sensación, que tiene ese hijo o esa hija, se llama negligencia emocional. Los hijos y las hijas han sentido que eran poco importantes para su padre o para su madre. Y justamente es esta negligencia emocional o estos otros trastornos que pueden ocurrir en esas familias los que les predisponen para tener trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, es decir, una serie de trastornos mentales, ¿no? Muchas gracias, qué interesante, doctor, porque le iba a preguntar por las consecuencias que podía tener en menores, pero nos lo ha respondido, la negligencia emocional, ¿no? ¿Y por qué cree que un programa de 12 pasos como el de Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Alatín, puede ser de gran ayuda para estos familiares, tanto adultos como adolescentes? Los programas de AA o de Al-Anon o de Alatín son eficaces por varios motivos. El primero es porque los movimientos de ayuda mutua, las personas que acuden a esas reuniones están compartiendo de manera sincera, de manera honesta, cuál es su experiencia, y uno puede darse cuenta, aprender de lo que los otros están contando en cuanto a cómo lo pasé, qué me estaba ocurriendo y qué estoy haciendo yo para recuperarme. Compartir esas experiencias de manera honesta es muy importante. No sentirse juzgado es muy importante. Y luego está la voluntad de servicio, es decir, que no solamente yo aprendo de lo que tú me cuentas, o puedo aprender de lo que tú me cuentas o de lo que me cuenta otro, sino que el hecho de estar continuamente, el hecho de saber que esto no es una cuestión solo de venir, sentarse y escuchar, sino que también implica, hay determinadas cosas que hay que hacer para mantener el grupo vivo. Son dos aspectos fundamentales. Y luego está el tercero, ¿no? Y es, la ganancia que esa persona, durante el tiempo que está en los grupos de AA o Al-Anon, la ganancia en cuanto a espiritualidad. La mayor parte de programas de ayuda mutua, el éxito de esos programas es que el sujeto se da cuenta, uno, que ha sido capaz de dejar de beber, dos, ha sido capaz de modular, de gestionar sus aspectos emocionales, y el tercero y fundamental, que ha sido capaz de desarrollar nuevos valores en torno a la abstinencia. En el caso de AA, en el caso de los programas de 12 pasos, esos nuevos valores están claramente relacionados con la espiritualidad, y ese es desde mi punto de vista, aunque no es el elemento fundamental en el corto plazo, es el elemento básico en el medio y en el largo plazo. Es decir, si un programa de recuperación no estuviese basado en valores, seguramente no serviría como programa de recuperación, y AA lo está. Muchísimas gracias, doctor, por dedicarnos